Buenos días también a nuestra familia que está con nosotros vía la red social. Vamos a continuar en oración, hermanos. Señor Papá, te damos gracias esta mañana, mi Dios, que podemos congregarnos aquí como una familia espiritual, que podemos tener una perspectiva eterna y divina, Señor, entendiendo que somos pasajeros y extranjeros en este mundo, sabiendo que sí nos van a llegar las dificultades y las aflicciones en esta vida, pero Dios, tú eres nuestra roca, tú eres nuestro refugio, tú eres el Dios que nunca nos abandona y tú eres el Dios que nos da gracia y misericordia en cada circunstancia. Y estamos tan agradecidos que esta mañana podemos alabarte y podemos decir, Dios, nuestra vida está completamente segura en tus manos. Dios, te pido esta mañana, mi Dios, que me concedas a mí la capacidad para poder explicar claramente tu palabra, mi Dios. Te pido, Señor, que nos abra los corazones, que podamos ser instruidos a través de la palabra sobre este tema de la sanación divina, Señor. Que podamos salir de este lugar exhortados en nuestra fe y podamos entender lo que tú tienes para nosotros esta mañana. Señor, anímanos. Llénanos con tu espíritu y úsanos para tu honra y tu gloria. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a saludarnos por favor unos a otros. Bueno, dos anuncios breves, hermanos, antes de empezar el estudio. Nuestro hermano Víctor, el que dio los anuncios, ha estado mencionando el campamento que vamos a hacer como familia en el Parque Prado. Vamos a ir, varias familias ya confirmaron. Vamos a tener a nuestra hermana Vanessa y su esposo Mateo ayudándolos con la alabanza ese día. Entonces, si están interesados en ir también, es algo bueno porque nos estamos uniendo con el ministerio inglés, integrando. Pero también nuestro hermano Víctor dijo que iba a llevar la plancha y ahí vamos cuadrando para la carne. Amén. Entonces, en serio, si están interesados, hablen con nuestro hermano Víctor atrás y así ya podemos empezar a reservar los cupos y si tienen alguna otra pregunta, hablen con Víctor. También quería mencionarles, ¿quién conoce nuestro hermano David Trujillo? ¿Sí lo conocen? Ok. El pastor David Trujillo de Calvary Chapel en Los Ángeles, creo que South LA, están filmando una película sobre su vida. Y lo que están haciendo es que inmediatamente después de este servicio necesitan a personas que quieren ser parte de esa película, que básicamente se van a sentar en la audiencia. Si algunos de ustedes quieren ser parte de esa película, sería después del servicio en el santuario principal y también otra vez va a regresar aquí. Entonces vamos a salir de aquí como 15 minutos después de que acabemos y los que quieren ser parte de eso se pueden quedar aquí para la película. Bueno, el título que le daba este mensaje, hermanos, este es el último mensaje que vamos a tener sobre los dones espirituales y después vamos a seguir nuestro estudio en la epístola de Romanos, Romanos capítulo 12. Pero este último mensaje es sobre el tema de la sanación divina o la sanidad divina. Y tengo que decir esto, hermanos, empezando esto, es muy importante que nosotros como cristianos y discípulos de la palabra de Dios tengamos una perspectiva que es balanceada por toda la escritura en esta área. Y yo creo que muchos aquí afirmaríamos que hemos conocido a gente. Yo he conocido a mucha gente en mi trabajo que antes iban a la iglesia, pero ya no van a la iglesia más, porque sienten que Dios les ha fallado. Yo he tenido conversaciones con personas que me han dicho que tenían una persona que ellos amaban profundamente y esa persona se enfermó y Dios no los sanó.
y estaban bajo la enseñanza en esas iglesias que Dios siempre sana si tú tienes la fe. Y fíjense que he oído relatos, una mujer principalmente en mi trabajo secular, que trabaja conmigo, que cuenta como su familia, su iglesia, todos estaban orando sinceramente. Dios, sana a mi abuela de esta enfermedad. Y fíjense que aún después de la muerte de su abuela, habían algunos que le decían a ella, si tú tuvieras fe, Dios la hubiera sanado. Desafortunadamente, hermanos, ese escenario es más común de lo que uno cree. Porque el enfoque que hay en muchas iglesias es lo que se llama la palabra de fe. Ahora, como estudiantes de la Escritura, es importante que nosotros mantengamos una perspectiva bíblicamente balanceada en lo que creemos y también en lo que estamos compartiendo con otras personas afuera de la iglesia. Cuando viene a este tema que puede ser un poco controversial, el tema de sanación divina, lo que debemos hacer nosotros en la iglesia es que debemos evitar ambos extremos en el tema de sanación divina. Entonces quiero decir esto empezando este mensaje. El propósito del mensaje que he preparado hoy es primero que todo asegurarnos que nosotros como cristianos tengamos una perspectiva madura en lo que viene siendo nuestra teología. Y segundo, que nosotros podamos salir de este lugar animados a tener fe en el poder de Dios y en el deseo de Dios de sanar a la gente. Entonces, bueno, empezando tendríamos que preguntar esta pregunta. ¿Por qué es que hay tanta enfermedad en el mundo hoy? Como dijo nuestro hermano, tantos de nuestros hermanos, aún en nuestra comunidad aquí, que están lidiando hoy mismo con la enfermedad. Se podría decir, hermanos, que hay enfermedad en el mundo por el pecado. La enfermedad, el sufrimiento y finalmente la muerte es parte de la maldición que nos llegó a todos después de la caída de Adán y Eva en el jardín. Ahora, la Escritura, teológicamente, la Escritura sí nos enseña que Cristo nos ha redimido de esa maldición. Y todos conocemos esta Escritura. Miren lo que dice en Isaías 53, versículo 4 y 5. Dice ciertamente sobre Cristo, Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él y por su llaga fuimos nosotros curados. En el contexto de este libro de Isaías, esta palabra de sanación se usa en respecto a la sanación espiritual. Pero vamos a ver, les voy a dar dos ejemplos. Un ejemplo donde esto se refiere a sanación espiritual y un ejemplo en el Nuevo Testamento donde Mateo lo usa en respecto a la sanación física. Entonces podríamos decir que esto se refiere a ambos, sanación espiritual y sanación física, que Jesús compró para su pueblo a través de lo que llamamos la expiación, la obra de la cruz. Miren lo que dice en 1 Pedro capítulo 2 versículo 24. Aquí vemos que Pedro dice que Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz, a fin de que muramos al pecado y vivamos a la justicia, porque por sus heridas ustedes fueron sanados. Entonces, obviamente aquí es muy claro que esto refiere a nuestra sanación espiritual. Miren lo que dice Mateo, en San Mateo capítulo 8 versículo 16 y 17. Hablando aquí sobre el ministerio de Jesús, dice: y cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados, y con la palabra echó fuera los demonios y sanó a todos los enfermos, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo: Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Obviamente aquí en el contexto
Estamos hablando de una sanación física. Entonces podríamos decir, hermanos, esta mañana que a través de la expiación, el sacrificio de la cruz, la doctrina aquí es que Cristo compró dos cosas. Cristo compró a través de su sacrificio libertad completa del pecado. Segundo, Cristo compró libertad completa de la debilidad y de la dolencia o el sufrimiento físico. Pero la Escritura es muy clara en afirmar que la posesión completa de todos estos beneficios que Cristo obtuvo para nosotros, la iglesia, no va a venir hasta que Cristo regrese. Miren lo que dice en Apocalipsis capítulo 21, versículo 3 y 4. Dice, oí una fuerte voz que salía del trono y decía, miren, el hogar de Dios ahora está entre su pueblo. Él vivirá con ellos y ellos serán su pueblo. Dios mismo estará con ellos. Dice, Él les secará toda lágrima de los ojos y no habrá más muerte, ni tristeza, ni llanto, ni dolor. Todas esas cosas ya no existirán más. ¿Cuántos de ustedes aquí están listos para su nuevo cuerpo? Amén. Un día pronto, hermanos, la Escritura afirma una y otra vez que nosotros como creyentes en Cristo vamos a recibir nuestros cuerpos perfectos. En ese tiempo no va a haber más enfermedad. Y nos dice aquí en Apocalipsis que no va a haber más muerte, no va a haber más tristeza, no va a haber más llanto ni dolor, que todas esas cosas ya no existirán más. Ahora, es clara la Escritura y nuestra experiencia. Podríamos decir dos cosas, porque la experiencia siempre debe afirmar lo que la Escritura primero ha afirmado. La Escritura y la experiencia nos enseña que en este cuerpo caído de carne nos va a llegar la aflicción a todos. No hay ninguna persona aquí que no va a padecer de algo y que no va a pasar temporadas de aflicción. Y entendemos que el Nuevo Testamento es muy claro en enseñarnos que este cuerpo es temporario. Noten lo que Pablo, el apóstol Pablo, acuérdense que Pablo era un hombre que en su tiempo, en su ministerio, condujo muchos milagros. Sabemos que Pablo también era una persona que tenía este don de sanación, una capacidad, un don de fe, donde él oraba por la gente y la gente se sanaba. Pero entendiendo esto, que este hombre tenía este don de sanación y que mucha gente en el Nuevo Testamento fueron sanados por el ministerio de los apóstoles, miren lo que Pablo le dice aquí y lo que le enseña aquí a la iglesia. Segundo de Corintios, capítulo 4, desde el versículo 16 hasta el capítulo 5, versículo 1. Miren lo que dice aquí. Pablo hablándole a la iglesia. Dice, por tanto, no desfallecemos. Antes bien, aunque nuestro hombre exterior va decayendo, sin embargo, nuestro hombre interior se renueva de día en día. Esta es la realidad de todo ser humano. Todo ser humano se está desgastando por fuera, pero diariamente el Señor nos está renovando espiritualmente a través de su espíritu y su palabra. Y miren lo que dice en el versículo 17. Pues esta aflicción leve y pasajera nos produce un eterno peso de gloria que sobrepasa toda comparación. Y miren lo que dice en el versículo 18. Al no poner nuestra vista en las cosas que se ven, sino en las cosas que no se ven. Porque las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Porque sabemos que si la tienda terrenal, estamos hablando de nuestro cuerpo, que es nuestra morada, es destruida, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha por manos, eterna en los cielos. El gran apóstol Pablo, el hombre que tenía el don de sanación, está exhortando a la iglesia aquí a siempre tener una perspectiva eterna. Entendiendo que al fin del día todos nos van a llegar aflicciones, a muchos de nosotros nos van a llegar enfermedades en nuestros cuerpos,
No hay ninguna garantía en la Biblia, hermanos, que vamos a vivir una vida completamente sanados en todo tiempo, sin dolor y sufrimiento. Y yo sé obviamente que eso no se los tengo que decir. Pero lo que Pablo nos exhorta ahí es que como cristianos, en todo lo que hacemos, el enfoque siempre debe ser en lo eterno. Amén. Ok. Lo que estoy haciendo hoy, no dije esto, como estamos hablando de este tema de sanación divina, quiero primero establecer obviamente el fundamento que viene siendo la realidad, nuestra experiencia, lo negativo, y después entramos a lo que viene siendo la fe y la sanación divina, que muchas veces viene a través de la fe. Entonces, todo esto que vemos es temporal y siempre les enseñamos desde el púlpito que debemos tener una perspectiva eterna. Porque cuando nosotros como cristianos podemos mantener una perspectiva eterna, no enfocándonos en lo material y en lo que está pasando en este mundo, obviamente vivimos en este mundo, pero cuando lo supremo en nuestra vida es esa perspectiva eterna, podemos seguir firmes en nuestra fe hacia adelante día por día, pase lo que pase en nuestra vida. Y bueno, quizás alguien, creo que es una buena pregunta, quizás alguien pregunte esto en este tema de sanación divina. ¿Qué es lo que hacemos, hermanos, cuando le hemos pedido a Dios que nos sane o le hemos pedido a Dios en fe que sane a una persona y Dios decide no sanar? Miremos lo que dice en Isaías capítulo 55, versículo 8 y 9. Podríamos decir, hermanos, que en esta vida y en este cuerpo, nosotros como cristianos, nuestro hermano Rafa dijo esto, no vamos a entender todo lo que Dios permite en nuestra vida. Nosotros afirmamos una y otra vez que el Dios que nosotros alabamos es soberano. ¿Qué significa que Dios es soberano? Significa que Dios siempre está sentado en su trono. Significa que en la vida del cristiano todo tiene que primero pasar por los dedos de Jesucristo antes de que me llegue a mí. No significa necesariamente que Dios es el que me está poniendo esto, me está afligiendo de esta manera, pero significa que yo puedo confiar que mi Dios ha permitido esto en mi vida por una temporada porque me está refinando como oro y me está purificando mi fe. Y nosotros sabemos como cristianos porque ustedes en sus vidas, igual que yo, hemos pasado gran temporadas de dificultad. Y quizás ahora mismo están pasando una temporada de dificultad. Y sabemos que Dios nos santifica y nos edifica en nuestra fe cuando nos sana y también cuando permite que sigamos en ese valle, esa circunstancia. Miren lo que dice Isaías 55, versículo 8 y 9. Dice Dios, porque mis pensamientos no son los pensamientos de ustedes, ni sus caminos son mis caminos, declara el Señor. Porque como los cielos son más altos que la tierra, así mis caminos son más altos que sus caminos y mis pensamientos más que sus pensamientos. Hermanos, ¿qué está diciendo Dios ahí? Dios está diciendo que no vamos a entenderlo todo. Dios nos ha llamado una y otra vez, y nosotros entendemos esto, a caminar por fe y no por vista. A confiar en el carácter de Dios, a confiar en el amor de Dios, aunque yo no entienda lo que Dios ha permitido en mi vida o la circunstancia que quizás no ha cambiado. Y lo que hacemos como cristianos, que entendemos lo que la Escritura enseña y tenemos un balance bíblico en toda área y en toda teología, es que entendemos que la Escritura nos enseña que Dios va a usar todo lo que Dios permite en nuestra vida, incluyendo, hermanos, las temporadas de enfermedad y de sufrimiento para nuestro bien. Miren lo que dice en Romanos 8, 28. Todos conocemos esta escritura. Dice, y saben que a los que aman a Dios, ¿qué dice? Todas las cosas, no algunas, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a sus propósitos son llamados. Entonces podríamos decir, y ustedes que han pasado tiempos de gran sufrimiento y dificultad podrían afirmar esto,
que lo que Dios puede hacer es que nos puede traer una mayor santificación en nuestra vida a través de la enfermedad y el sufrimiento. Así como también puede traer santificación y crecimiento en nuestra fe a través de la curación milagrosa. Entonces es importante entender que la enfermedad puede servir un propósito divino en la vida del siervo de Dios. No voy a leer las escrituras, pero dos ejemplos de esto en la Biblia serían las vidas de dos hombres que eran hombres justos en la Biblia. El ejemplo de Pablo y el ejemplo de Job. Y en esos dos ejemplos vemos lo que Dios permitió en su vida para su santificación y para la gloria de Dios. Entonces, hermanos, en este tema podríamos decir que Dios en su infinita sabiduría siempre es el que decide sanar o no sanar. Ahora, cuando miramos el Nuevo Testamento, sí vemos que el énfasis del Nuevo Testamento, tanto en el ministerio de Jesús como en el ministerio de los discípulos, parece ser un enfoque que nos anima a nosotros, en la mayoría de los casos, con entusiasmo y fervor a buscar a Dios para la sanación divina. Y luego en ese lugar donde estamos buscando al Señor, ¿qué hacemos? Continuamos confiando en Él, que Dios va a sacar algo bueno de la situación. Ya sea que en ese momento Dios nos conceda la sanación física o no. Porque en la vida del cristiano, lo máximo en la vida de cristiano es que Dios sea glorificado en mi vida. Y por eso podemos decir como Pablo que Dios sea exaltado y glorificado, sea en mi vida o en mi muerte, porque mi vida ya no me pertenece a mí, mi vida te pertenece a ti, Señor. Mi vida es una ofrenda ante ti, Señor. Usa mi vida como tú desees, Dios. Y podríamos decir, hermanos, que ese punto de vista donde le estás diciendo, Dios, recibe toda la gloria en mi vida, y donde estás encontrando tu gozo y tu confianza en el Señor, pase lo que pase, esa era la perspectiva de Job y esa era la perspectiva de Pablo. Dos hombres espirituales maduros en su fe. ¿Se acuerdan lo que dijo Job en su aflicción cuando su esposa le dijo? ¿Qué le dijo su esposa? Maldice a Dios y muere. ¿Y qué dijo Job? Amén. Solo aceptaremos lo bueno de Dios. ¿Qué perspectiva más madura tenía este hombre Job? Podríamos decir, hermanos, que la enfermedad, cuando nos llega la enfermedad, cuando le estamos pidiendo a Dios que nos sane en alguna área, la enfermedad nos puede afectar el cuerpo, la mente y también el alma. Vamos a hablar ahora entonces de los tres propósitos de la sanación divina. En el Nuevo Testamento vemos mucha sanación divina, muchos ejemplos de sanación. Se podría decir que tres propósitos de esta sanación divina son: uno, que es una señal para autentificar el mensaje del evangelio y demostrar que el reino de Dios ha llegado. Dos, pues la sanidad obviamente demuestra el atributo de la misericordia de Dios hacia los que están afligidos. Y tres, la sanidad equipa a las personas para el servicio a medida que se eliminan los impedimentos físicos. ¿Se acuerdan del relato donde la mamá de Pedro estaba enferma? Y el Señor la sanó, inmediatamente se levantó. ¿Y qué hizo? Empezó a servir al Señor. Vamos a hablar un momento en este tema de sanación para tener una perspectiva balanceada. Vamos a hablar sobre la medicina. Podríamos preguntar esta mañana, bueno, pues ¿cuál es la relación entre la oración por sanidad, el uso de la medicina y la habilidad de un médico? Yo creo que esta es una pregunta legítima que muchos hemos hecho. Pues miremos lo que dice en el relato de la creación. Miren lo que dice Dios sobre las plantas. Génesis 1:31, la primera porción, dice que entonces Dios, después de haber creado los animales y las plantas, Dios miró todo lo que había hecho y vio que era muy bueno. En otras palabras,
Todo lo que Dios ha creado tiene un propósito. Todo lo que Dios ha creado en los ojos de Dios era muy bueno. Podríamos decir, hermanos, en este tema, hablando de remedios naturales, que sí hay muchos remedios naturales que traen alivio y sanación. Les doy varios ejemplos. Nosotros siempre usamos muchos remedios naturales. Cúrcuma para el dolor y la inflamación. Jengibre cuando tienes un resfriado o náusea. Lavanda para la migraña y para calmar los nervios. Y después de nuestro convivio y comernos ese pozole rojo, la menta para la digestión. Amén. Y también podríamos decir, hermanos, que cuando viene a la medicina, tendríamos que afirmar que han habido tantos avances tecnológicos en la área de la medicina que sí nos han ayudado de gran manera. Pero también quiero mencionar esto aquí. Lo que los médicos quieren recetarte no siempre es algo bueno. Les doy un ejemplo y yo tengo opiniones muy fuertes en esta área. Por ejemplo, las pastillas para el dolor. Yo no sé si ustedes saben, pero hoy en día las estadísticas enseñan que hay más personas adictas a las drogas legales que a la cocaína y a la heroína. Y para los que han vivido este tipo de vida, incluyéndome a mí, entienden cómo pasa. Ustedes no saben cuántas personas yo he conocido en programas que empezaron con una manera legítima, que se hirieron de alguna manera. El doctor les dio una prescripción de pastillas para el dolor. Empezaron con Vicodin, Percocet, Norcos y ahora están tomando fentanilo o heroína. Porque lo que hasta cierto punto quizás tenía un propósito en su vida, ahora esa persona está completamente adicta. Y la adicción no tiene ninguna barrera, no importa si tú eres de una familia pobre o de una familia rica, la adicción no discrimina. Yo no sé si ustedes saben en respecto a eso, el fentanilo, que viene siendo una de las drogas más populares en la calle hoy, es 50 veces más potente que la heroína. Tengo que decir, hermanos, que hay otras alternativas si estamos viviendo una vida de dolor. Y bueno, quizás alguien esta mañana diga, pues ¿qué tal la marihuana? Porque la marihuana es una hierba natural. Y lo acabamos de leer, ¿no? Que Dios creó todas las hierbas y afirmó que era muy bueno. ¿Quién ha oído ese cuento de sus hijos, no? Ese era mi cuento. Podríamos decir, hermanos, que en el tema de la marihuana, y voy a tocar esto solamente brevemente, quiero ser claro, yo no estoy diciendo aquí que debemos usar marihuana, pero sí hay doctores que afirman que la marihuana tiene usos medicinales. Si hay doctores hoy en día en nuestro país y hasta el propio gobierno hasta cierto punto que afirma que la marihuana puede tener un uso para la gente que padecen con dolores crónicos, con náusea, con vómitos causados por la quimioterapia. Pero tengo que decir, si esta mañana tú dices, yo soy marihuanero, el uso medicinal de la marihuana no incluye, pues es para reducir mi nivel de estrés. O es para ayudarme a manejar mejor mis emociones. Yo sé porque yo era marihuanero por 10 años de mi vida. Y algunos de ustedes también, yo sé. Que decían, amén, que fumaban marihuana para poder funcionar todos los días. Sin la marihuana no puedo trabajar, no puedo salir de la casa. Algunos de ustedes entienden eso. Pero ya siendo cristianos, nosotros entendemos que ese tipo de perspectiva no es algo bíblico. Porque la primera medicina del cristiano es el alivio que Dios nos trae a través de su palabra y a través de su presencia. Amén. Miren lo que dice Proverbios capítulo 4, versículo 20. Dice, hijo mío, está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones, no se aparten de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón. ¿Por qué? Miren lo que dice, porque son vida a los que las hallan y medicina a todo su cuerpo. La palabra de Dios, hermanos.
Se podría decir esta mañana que lo que necesita nuestra alma no es marihuana, no es otro trago y no es otra pastilla. Nuestra alma necesita descansar en el Señor, amén. Y la Escritura, les doy dos ejemplos. La Escritura nos instruye en esto una y otra vez. Miren lo que dice en Salmos 55, versículo 22. Y parte de las alabanzas que mencionó nuestro hermano tocaban en este tema. Miren cómo el Señor pone todo, junta todo en el mensaje. Salmos 55, 22 nos exhorta: echa sobre Jehová tu carga y Él te sustentará. No dejará para siempre caído al justo. Salmo 68, 19, para darles otro ejemplo. Bendito sea el Señor que cada día lleva nuestra carga, el Dios que es nuestra salvación. Podemos decir, hermanos, esta mañana que el cristiano, si tú eres cristiano, si esta mañana tú estás sentado aquí y tú podrías decir sinceramente que tú te has rendido al Señor, que tú has dicho: Dios, yo no puedo ser salvo por mis propias obras. Dios, entra a mi vida, cambia mi corazón, yo quiero conocerte, y tú has recibido al Señor como tu Salvador. Tú podrías afirmar esta mañana que lo que tú y yo tenemos es algo que el mundo no tiene. El mundo no tiene esperanza. El mundo no tiene un ancla en las tormentas de la vida. El mundo no tiene una roca y un refugio en cada prueba que nos llega. Nosotros tenemos un Dios que está dispuesto a sanar nuestra alma día tras día. Y algunas veces podríamos decir que nuestro Dios también está dispuesto a sanar nuestros cuerpos físicos. Pero lo más importante sería afirmar esta mañana que en toda circunstancia en nuestra vida, el Dios que nosotros alabamos nos ofrece una paz que sobrepasa todo entendimiento, hermanos. Piensen en eso un momento. Que la paz de Dios sobrepasa todo entendimiento. ¿Saben lo que significa eso? Que esa paz de Dios no tiene sentido. Que esa paz que Dios pone en tu alma y en tus emociones cuando estás en esa prueba y en esa aflicción es una paz sobrenatural. La gente no van a entender cómo es que tú puedes estar tan calmada en medio de esta prueba. ¿Cómo es que tú puedes seguir firme hacia adelante cuando te están pasando estas dificultades? Pues no soy yo, es el Dios que mora en mí. Mi confianza es en el Señor, no en mis propias habilidades, no en mis circunstancias, en el Dios que va a atravesar este valle conmigo. Amén. ¿Y cómo es que recibimos esta paz sobrenatural, esta paz divina? Esta paz divina, hermanos, es algo que todo cristiano tiene acceso. Y obviamente vamos caminando más, vamos aprendiendo a vivir en esa paz divina. Esa paz divina es el producto de ir al Creador día tras día en nuestra aflicción, en las buenas y en las malas, y decir: Dios mío, confío en ti. Dios mío, ayúdame. Dios mío, sálvame. Dios mío, fortaléceme en esta prueba. Y el Señor es fiel cada vez que lo buscamos, hermanos, en ese lugar de necesidad. El Señor nunca falla. El Señor nunca falla a fortalecernos para que sigamos firmes en nuestra fe hacia adelante. ¿Podemos ver la imagen, por favor? El deseo de Dios, el Dios de la Biblia, no es ponerle curitas a nuestros problemas. El deseo de Dios es sanar. Dios es como el cirujano con el cuchillo. La palabra de Dios es el cuchillo y el Espíritu de Dios empieza a obrar en nuestra vida. ¿Pero cómo? Cuando le damos acceso al Señor. Y creo que muchos de nosotros, incluyéndome a mí, afirmaríamos que hay tiempos donde vamos al doctor humano o al doctor divino y lo que queremos es que el Señor nos ponga una curita. Y lo que pasa es que vez tras vez el Señor nos sana, pero como no hemos lidiado con la raíz del problema, ese problema sigue regresando a nuestra vida. Sea un problema que nos está causando aflicción espiritual, aflicción emocional,
o aflicción física. Hay que identificar en nuestra vida la raíz de los problemas que tenemos. Y hay que permitir que el Señor obre en nuestra vida y el Señor opere en nuestra vida. Ahora, yo sé que me salió un poco del tema, pero quiero regresar al uso legítimo de la medicina. Estábamos hablando sobre la medicina y toqué todo eso porque muchas veces tomamos medicina y hacemos diferentes cosas para lidiar con los síntomas de nuestra vida. Solamente con los síntomas. Pero el problema no es el síntoma de mi vida, el problema es la raíz. Y cuando identificamos el problema que sigue causando estos síntomas en nuestra vida, ya finalmente el Señor empieza a sanar en lo que nos sometemos a su palabra, a su espíritu y seguimos la guía de Dios. El Señor es muy específico cuando le decimos: Dios, esta área de mi vida una y otra vez estoy lidiando con esta aflicción en mi alma o esto en mi vida que me está causando dolores físicos. Quiero un cambio en mi vida, Señor, enséñame la raíz de mi problema. Yo les digo personalmente que he experimentado en mi vida muchas veces aflicción espiritual que causa problemas emocionales en mi vida y manifestaciones físicas en mi vida. Hay que entender cuál es la raíz del problema. Miren otro uso legítimo de la medicina. 1 Timoteo capítulo 5, versículo 23. Miren lo que le dice Pablo, el apóstol, que otra vez Pablo tenía el don de sanación y le dice a Timoteo que use medicina. 1 Timoteo le dice: ya no bebas agua, sino usa de un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. En otras palabras, hay un uso legítimo para la medicina. Miren el relato cuando Satanás puso a Jesús sobre el pináculo del templo. Lucas capítulo 4, versículo 9 y 12. Dice que Satanás le llevó a Jerusalén, a Jesús, y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate de aquí abajo. Y respondiendo Jesús le dijo: dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. ¿Qué le estaba diciendo Satanás a Jesús? Jesús, salta porque Dios te va a salvar. Como punto de aplicación aquí, podríamos decir, hermanos, que hay situaciones donde hay medicina que nos puede ayudar. Y si quizás no usamos esa medicina en esa situación específica, nos pondríamos en gran peligro. Y se podría decir que en ciertos casos esto sería como tratar de forzar que Dios haga un milagro en nuestra vida. Sería como negar a usar una medicina efectiva, insistiendo en que Dios realice un milagro de sanidad en vez de sanarnos a través de la medicina. Pero ahora miremos el otro lado de la moneda para balancear ese pensamiento. También se podría decir esta mañana que es incorrecto si estamos poniendo toda nuestra confianza en los médicos y en la medicina en vez de confiar en el Señor. Les doy un ejemplo. Segundo de Crónicas, capítulo 16, versículo 12. Miren lo que dice aquí la escritura sobre el rey Asa, en su tiempo de enfermedad. Dice: en el año 39 de su reinado, Asa se enfermó de los pies y su enfermedad era grave, pero aún en su enfermedad no buscó al Señor, sino a los médicos. La primera persona que nosotros debemos buscar en todo lo que hacemos, y nosotros sabemos, es el Señor. Y el rey Asa aquí en el Antiguo Testamento cometió el error de poner toda su confianza en los médicos y en la medicina. Y dice aquí claramente que no buscó al Señor. Ok, quiero que veamos por un momento unos ejemplos en los que Dios concede un avance de la sanidad que nosotros vamos a ver plenamente en el futuro. Cuando dice que por su llaga hemos sido sanados, estamos hablando, si lo vemos en esta tierra, de esos avances de la sanidad que vamos a ver plenamente en el futuro.
Segundo de Reyes, capítulo 20, versículo 5 hasta el 7. Miren que en este relato del Antiguo Testamento vemos una sanación de Dios a través de la medicina. Dice: vuelve y dile a Ezequías, príncipe de mi pueblo, así dice el Señor Dios de tu padre David: he escuchado tu oración y he visto tus lágrimas, entonces te sanaré. Al tercer día subirás a la casa del Señor y añadiré 15 años a tu vida y te libraré a ti y a esta ciudad de la mano del rey de Asiria, y defenderé esta ciudad por amor a mí mismo y por amor a mi siervo David. Y miren lo que dice aquí. Entonces Isaías dijo: tomen una masa de higos, y la tomaron y la pusieron sobre la úlcera, y dice que sanó. Entonces, ¿qué vemos ahí, hermanos? Vemos que Dios le concedió a este hombre que estaba listo para morirse 15 años más de vida. Esto es una sanación física. ¿Y cómo lo hizo? A través de una masa de higos. Podríamos decir a través de una medicina en el Antiguo Testamento puesta sobre la úlcera. Como punto de aplicación, podríamos decir esta mañana, hermanos, que si a ti en tu vida te toca usar la medicación, que muchos de nosotros, yo me incluyo en esto, yo llevo 10 años usando una medicación en mi vida. 10 años. Entonces muchos de ustedes podrían afirmar lo mismo. Si nos toca usar la medicación en nuestra vida, se debe usar la medicación en conexión directa con la oración. Debemos pedirle al Señor: Señor, bendice y multiplica la eficacia de esta medicina en nuestra vida. Ok, vamos a ver el otro lado ahora de la moneda. Van a haber momentos en los que la medicina no funciona, porque nosotros entendemos que los doctores hoy en día no pueden sanar todo. Hay muchas situaciones en las que los doctores y la medicina no pueden curar. Y la realidad, hermanos, es que muchas veces los tratamientos y la medicación, aún con el seguro, son bien caros. Y quizás alguien puede decidir pedirle a Dios que lo sane en esta circunstancia, porque esa persona quiere ejercer su fe y quiere darle gloria a Dios. Y quizás en este caso, no tomar la medicina no es una amenaza inmediata para su vida. Podríamos decir, hermanos, que por supuesto que hay casos y decisiones donde esa persona está en oración y donde esa persona hace una elección personal de decir: yo no voy a tomar medicina. Yo estoy confiando por fe que mi Dios me va a sanar. Pero quedemos claros que eso es una elección personal. Eso no es porque la gente le dice: Dios te va a sanar y no debes tomar medicina. Eso es porque esa persona ha tomado esa elección personal. Vamos a ver un ejemplo donde Jesús sana, donde la medicina ha fallado. Y todos conocemos este relato en Lucas capítulo 8, versículos 43 y 44. ¿Se acuerdan la mujer que padecía con el flujo de sangre? Miren lo que dice: pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hace 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía, y por ninguno había podido ser curado. Dice que se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, y al instante se detuvo el flujo de su sangre. Miren, versículo 43, 12 años llevaba esta mujer en su aflicción. 12 años con esta enfermedad. 12 años buscando toda manera y gastándose todo su billete en todo tratamiento, y ningún doctor humano la pudo sanar. Y en ese hueco profundo de aflicción, la escritura afirma que ella vio al sanador y que ella pensó: si solo lo puedo tocar. Ella tenía fe que Jesús podía curar lo que el mundo no pudo curar. Y en ese lugar de desesperación, en ese anhelo profundo por un toque de Dios, dice la escritura que Dios en su misericordia
la curó. Y esto es un relato, hermanos, que sirve para animarnos a nosotros en nuestra fe, porque Jesús es el mismo ayer, hoy y para siempre. Amén. Miren lo que nos dice la escritura sobre Jesús. Lucas 4:40. Dice: al ponerse el sol, todos los que tenían enfermos de diversas enfermedades se los llevaban a él. Y poniendo las manos sobre cada uno de ellos, dice que los sanaba. ¿Cómo? La imposición de las manos. Hermanos, no hay ninguna enfermedad que Jesús no puede sanar. Ahora, como les dije, un método común cuando estamos hablando del ministerio de sanación divina en el Nuevo Testamento, uno de los métodos comunes, no es el único, pero el común incluía la imposición de las manos y la unción con el aceite. Vamos a mirar un ejemplo, San Lucas capítulo 13, versículo 10 hasta el 13. También lo vemos en San Marcos capítulo 5, 6, 7 y 8. Dice la escritura que enseñaba a Jesús en una sinagoga en el día de reposo. En otras palabras, estaba en la iglesia de los judíos enseñando. Versículo 11. Y había ahí una mujer que desde hace 18 años tenía un espíritu de enfermedad y andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. Nos está diciendo ahí que la causa de esta enfermedad en la vida de esta mujer, donde no se podía enderezar, era un espíritu de enfermedad. Versículo 12. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo: mujer, eres libre de tu enfermedad. Y puso las manos sobre ella y ella se enderezó luego. ¿Y qué hizo? Glorificaba a Dios. La unción con aceite, cuando nosotros aquí también ungimos con aceite cuando oramos por sanación divina. La unción con aceite en la Biblia tiene uso medicinal, tiene uso ceremonial y también se usa como un emblema de la presencia y del poder del Espíritu Santo. Les doy un ejemplo donde vemos que los discípulos ungían con aceite y hay muchos. San Marcos 6:13. Dice que también echaban fuera muchos demonios y ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban. Miren la instrucción en Santiago capítulo 5, versículo 14 hasta el 16. Esta es la instrucción para la iglesia. ¿Está alguien entre ustedes enfermo? Que llame a los ancianos de la iglesia y que ellos oren por él, ungiéndolo con aceite en el nombre del Señor. La oración de fe restaura al enfermo y el Señor lo levantará. Y si ha cometido pecados, le serán perdonados. Por tanto, confiesen sus pecados unos a otros y oren unos por otros para que sean sanados. La oración eficaz del justo puede lograr mucho. Poderosa escritura hay, hermanos. Podríamos decir que esto habla de una sanación espiritual, pero también una sanación física. Y la exhortación aquí no solamente para los ancianos, noten que dice en el versículo 16 que confiesen sus pecados unos a otros y que oren unos por otros. La exhortación para nosotros aquí es que hay poder en la oración hecha en fe. Y creo que una pregunta legítima esta mañana sería, pues bueno, ¿qué tipo de persona tengo que ser yo para poder orar en fe? No vamos a leer los próximos versículos, pero vemos en el versículo 17, en este mismo capítulo, que sigue la escritura hablando en este relato sobre Elías, el profeta Elías. Y noten lo que dice que Elías era un hombre de pasiones semejantes a las nuestras. ¿Qué significa eso? Que Elías tenía todas las mismas batallas que tú y yo tenemos. Que Elías también tenía una carne pecaminosa. Elías no era un hombre perfecto. Algunas veces podemos leer estos relatos de estos hombres de Dios y los exaltamos y los ponemos en un lugar donde pensamos que ellos eran perfectos, pero eso no es lo que dice la escritura.
Entonces, ¿qué tipo de persona tengo que tener para poder orar con fe y con confidencia? Hermano, tienes que ser una persona que entiende su identidad en Cristo. Que entiendes que la razón por que Dios escucha tus oraciones es porque estás en Cristo esta mañana. Que entiendes que has sido lavado y has sido perdonado por Dios. Que entiende también obviamente que Cristo te ha santificado, Cristo te ha separado para que tú cumplas buenas obras. Pero también que entiende que Dios en su sabiduría infinita, al fin del día Dios es el que decide si esa persona va a ser sanada. Entonces, ¿qué hacemos nosotros como cristianos? Obedecemos la instrucción de Santiago capítulo 5, pidiéndole en fe a Dios por sanación divina. Y lo dejamos en las manos de Dios. Ahora, el Nuevo Testamento a menudo enfatiza el papel de la fe en poder recibir sanación divina. San Lucas capítulo 8, versículo 48. Este es uno de muchos ejemplos donde vemos que la persona que estaba enferma es la fe de la persona enferma que trae la sanación divina. Dice, y él le dijo, hija, tu fe te ha sanado, vete en paz. Algunas veces lo que vemos también en el Nuevo Testamento es que es la fe de otras personas. En Santiago 5 acabamos de leer que es la fe de los ancianos que puede traer sanación divina. También ustedes conocen el relato donde los amigos vienen con el paralítico y bajan al paralítico por el techo al lugar donde estaba Jesús. Esa es la fe de los amigos. Y también si se acuerdan el relato de la mujer cananea que le pide a Dios sanación, curación para su hija. Es la fe de la mujer cananea. Podríamos decir esta mañana, hermanos, que Dios siempre nos sana espiritualmente a través de la obra de la cruz. Podríamos afirmar también esta mañana que Dios sana emocionalmente. Dios nos va sanando emocionalmente a través de su palabra, en lo que nos vamos rendiendo más y más a Él y permitiendo que el Espíritu obre libremente en nuestra vida. Y tendríamos que afirmar esta mañana que la Escritura enseña que Dios es nuestro Padre y que Dios es nuestro sanador. Y que Dios sabe lo que necesitamos nosotros en cada temporada de nuestra vida. Ahora, en el tema de la sanación divina, entendemos que la Escritura nos enseña que nosotros no nos ganamos la sanidad. La sanidad es algo que se recibe por fe. Y ya hemos tocado en varios lugares que la sanidad física no está garantizada, obviamente, hermanos, al 100%. Y por esa razón, porque entendemos el balance bíblico, no le decimos a la gente que no tienes suficiente fe. Tú no tienes suficiente fe y por eso es que Dios no te ha sanado. Porque eso no es sana doctrina. Esa doctrina es una doctrina extrema. Muchos de nosotros hemos estado bajo esa doctrina y ese sistema de doctrina hace mucho daño. Pero a la misma vez entendiendo, hermanos, que obviamente entendemos que hay un balance ahí, como lo hacemos en cualquier otra área de nuestra vida, vemos el corazón de Dios a través de las sanaciones de los apóstoles y los discípulos y vemos que muchas veces Dios sí está dispuesto a sanar personas imperfectas como nosotros. Y la razón es porque Dios sana es siempre de su corazón de misericordia, porque Él ama y Él tiene compasión. Entonces, cuando oramos por otros, debe ser de un lugar de compasión y de amor. Tengo que decir esto aquí. Cada vez que alguien me pide a mí que ore por sanidad divina, yo siempre oro por sanidad divina. Yo no creo que yo soy un sanador o que yo tengo un don especial en esa área, pero yo le soy sincero, yo he visto a Dios sanar a la gente. Yo he experimentado sanación divina en mi vida. ¿Y cuántos aquí han experimentado sanación divina? Amén. Y es interesante, no voy a dar nombres,
Pero algunas veces las personas que tienen la fe más fuerte en esta área de sanación divina, que están orando por otras personas que Dios los sane, son personas que ellos mismos tienen enfermedades. Personas que Dios no ha sanado, pero ellos creen en el poder de Dios para sanar. Y el hecho que yo mismo en mi propia vida por 10 años he sido afligido con algo que tengo que tomar medicina cada semana, no cambia mi perspectiva que Dios es un Dios sanador. Amén. Entonces, ¿qué debemos hacer, amados hermanos? Mi experiencia y tu experiencia no define la realidad. La palabra de Dios define la realidad. Jesús sanaba con frecuencia a los que le traían. En los evangelios vemos esto. Y además nosotros tendríamos que afirmar, creo que voy a cerrar aquí, pero creo que es importante decir esto, que cuando nosotros estamos tomando cualquier tipo de medicina o buscando ayuda médica para nuestra enfermedad, por esas acciones estamos admitiendo que pensamos que es la voluntad de Dios que seamos sanados y que no sigamos en esa condición. Porque si pensáramos esta mañana que Dios desea que yo continúe siempre en esta condición, nunca buscaríamos a doctores y a medicina para sanarnos. Entonces, cuando tú ores por otras personas por sanación divina, creo que lo mejor sería entender y tener la mente que Dios se complacerá en sanar a la persona por la que estamos orando. Porque Jesús sanaba a las personas simplemente porque tenía compasión. Y muchos aquí hemos visto a Dios sanar. Y muchos aquí entendemos que todas las cosas son posibles. Y muchos aquí entendemos que Dios todavía sana hoy. No solamente el interior del hombre, pero también el exterior. ¿Y cómo lo hace? Lo hace a través de su pueblo. Lo hace a través de nuestras oraciones. Lo hace a través de nuestra fe, y yo lo he visto sanar en lo grande y en lo pequeño. Para cerrar, les doy 2 ejemplos de sanaciones grandes que yo he visto en mi vida. Número 1. Hace varios años, mi mamá tenía una ruptura interna de su intestino. Y si conocen lo que es sepsis. Sepsis es una condición que conduce a la falla de múltiples órganos. Y me acuerdo cuando me llamó mi papá y me dijo que mi mamá estaba en el hospital. Inmediatamente yo y mi esposa, esto es antes de que mis hijos nacieran, inmediatamente subimos en el carro, manejamos 5 horas hasta Fresno, el hospital donde estaba mi mamá. Y yo me acuerdo ahí en el hospital que estaba mi mamá acostada ahí y que tenía una bolsita a su lado y no se veía bien el contenido de la bolsita. Y me acuerdo que los médicos le dijeron, vamos a ver si tú sobrevives la noche. Y les digo que mi mamá tenía una paz sobrenatural. No se podía entender por qué razón ella tenía una paz. Y los médicos y las enfermeras le seguían preguntando, ¿cómo es que tú puedes estar con tanta paz en esta situación? Y yo me acuerdo que yo, mi esposa, mi papá y mi hermana ungimos a mi mamá con aceite y ofrecimos la oración de fe confiando que el Señor iba a hacer lo que el Señor quería hacer, pero confiábamos y creíamos en el poder de Dios para sanar a mi mamá. Y les puedo decir que en ese momento Dios en su sabiduría infinita podía haber decidido a llevarse a mi mamá a la casa. Y yo creo que en ese punto se podría decir que en los ojos de Dios eso hubiera sido algo bueno. Y si ese fuera el caso, quizás hoy mi relato sería un cuento de cómo Dios me sostuvo en esos momentos tan difíciles de mi vida. Pero el próximo día en ese hospital nos despertamos y el líquido en esa bolsita estaba completamente claro. Las enfermeras no podían creerlo y los doctores y las enfermeras todos dijeron, wow, aquí ha habido un milagro. Y en este caso, entendiendo el balance de la Escritura, estoy agradecido que Dios nos ha concedido más tiempo con mi mamá a través de una sanación divina de Dios, donde Dios fue glorificado.
Y les doy un ejemplo más para cerrar. En el ministerio inglés, algunos de ustedes que son parte del ministerio inglés, si se acuerdan, hace varios años, hay una familia que tenían como 5 o 6 niñitas. Y una de las niñitas se ahogó en la piscina mientras ellos estaban adentro. Y la niñita llevaba varios minutos en la piscina sin respirar. Y ustedes saben lo que le pasa al cerebro en esa situación. Y cuando llegaron al hospital, en el hospital la declararon muerta. Y teníamos toda la iglesia que estaba orando por una sanación divina. Dios, tienes que hacer un milagro. Dios, ten misericordia. Fíjense que esta niña se despertó completamente restaurada, normal, sin ningún daño cerebral en lo absoluto. Y un domingo me acuerdo que nuestro pastor David Rosales tomó toda la familia y ellos se pararon frente a toda la iglesia para darle gloria a Dios. Y otra vez que vemos ahí que en ese caso Dios fue misericordioso y la sanó para su gloria. Entonces, en cierre, hermanos, es bíblico pedirle a Dios que sane espiritual, emocional y físicamente. Es bíblico, si tú estás pasando algo, pedirle a tus hermanos que oren por ti, porque Dios es compasivo, porque Dios comprende los sufrimientos que nos están llegando en esta carne. Y todos debemos orar por la sanidad divina, que toque los cuerpos de nuestros hermanos, pero también debemos compartir la perspectiva balanceada sobre este tema de sanación divina con los demás. Cierro con esto. Un comentarista dijo esto sobre este tema. Debemos orar por los demás con fe, esperando que Dios los sane y luego dejar el asunto en las manos de Dios. Porque claramente Dios no concede sanidad inmediata para cada oración de fe y las razones están ocultas en el corazón y la mente de Dios, pero sin embargo, muchos no son sanados simplemente porque no se ofrece una oración de fe. Entonces, el mejor enfoque para orar por los enfermos es orar con humilde confianza en que van a ser sanados, a menos que Dios clara y poderosamente deje claro que esta no es su voluntad, y después de haber orado simplemente dejamos el asunto en las manos de Dios. Amén. Amén. Vamos a cerrar con una última oración y una última alabanza. Señor, esta mañana te damos gracias. Te damos gracias por tu palabra, Señor. Queremos ser un pueblo lleno de fe, Señor. Queremos ver milagros aquí, Señor, sanación divina. Sabemos que lo más importante es la predicación del evangelio y la sanación de la alma. Pero Jesús, tú eres el mismo ayer, hoy y para siempre. Y es en tu misericordia que hay momentos donde tú decides tocar a los cuerpos de nuestros hermanos. Y Señor, te pido que en nosotros tú edifiques esa fe, Señor. Que tú nos ayudes a seguir firmes hacia adelante, siempre confiando en tus propósitos, pase lo que pase. Porque Dios, tú eres digno de nuestra alabanza y tú eres digno de nuestra confianza. En el nombre de Jesús, Señor, llénanos con tu espíritu y úsanos para tu honra y tu gloria. En el nombre de Jesús, amén. Que Dios los bendiga, hermanos.